Trabajaremos el día de hoy un conjunto de ejercicios, ¿no? De casuísticas que nos permita, ¿no? Trabajar. Perfecto. Bien, muy bien. Maestra Berta, ¿cómo está? Buenas noches también. Eh, empezamos. Empezamos. El propósito de la sesión tiene que ver con fortalecer la capacidad de resolución de casuísticas a partir de la reflexión de aspectos disciplinarios. Entonces vamos a reflexionar, vamos a revisar estas estrategias que de alguna manera nos tiene que ayudar en el momento de la resolución. Maestra Erika, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenida también, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre diferentes casuísticas, ¿no? Que necesitamos tenerlo bien claro, ¿de acuerdo? Como decía el maestro Cipriano, hay algunas preguntas que de repente, a pesar de que es nuestra especialidad, nos cuesta un poquito entenderlo, pero creo que aquí estamos en el lugar adecuado, con las personas adecuadas para poder entenderlo, ¿de acuerdo? Muy bien, acabo de compartirles el material nuevamente para que los que no habían ingresado primero ya lo tengan. Excelente, ya está. Profesores, empezamos con esta primera casuística. Empezamos con esta primera casuística de la noche. ¿Qué nos dice esta primera casuística? Bueno, nos dice, profesor Martín, acá, esta pregunta es sencilla, nos dice. Bueno, maestra Zoila, ¿cómo está? Bienvenida. Los docentes de una institución están organizando un concurso de debate escolar. Para ello, han solicitado a sus estudiantes que elaboren sus textos con el que se presentarán. Mira, van a elaborar sus textos con el que se van a presentar. Presentar. Recuerden ustedes que nos dice que están organizando un concurso de debate y entonces hablamos de un debate. O sea, no es una exposición, no es un conversatorio, no es una mesa redonda, es un debate. Y tú sabes qué pasa en un debate, ¿verdad? Entonces, lo que se les ha pedido es que elaboren sus textos con el que se presentarán. Correcto, excelente, van a elaborar sus textos. Entonces, ¿qué recomendación es la más adecuada al momento de planificar su texto? Profesores, en esta pregunta dime, ¿qué palabra o palabras son claves para ir a la respuesta? A ver, si yo te digo, profesor, aquí, ¿qué tiene de especial esta pregunta que yo debo mirar, que yo debo tomar en cuenta para poder responder, ¿no? Ya nos dicen ahí, profesor, en esta primera nos dice, profesor, nos dice, ¿qué recomendación? Recomendaciones hay muchas. La más adecuada, sí, pero me están diciendo que esta recomendación tiene que ver mucho con qué, con un momento que es la planificación del texto, ¿de acuerdo? Entonces, tú ya tienes tu respuesta, ¿no? A ver, profesores, ya me están dando respuesta. Yo solamente quiero hacerte recordar acerca de los procesos didácticos. Si me hablan de la competencia, si me hablan de la competencia, perdón, la competencia acá, que tiene que ver con, en ese caso van a elaborar sus textos, tiene que ver con si es la competencia oral, ante el discurso, pero si me dicen escrita, tiene que ver con lo que es la planificación. Entonces, antes de, ¿cierto? Antes de. Entonces, si hablamos de la planificación, sabemos que están en la competencia escribe. Y en la competencia escribe tenemos tres procesos didácticos. En primer lugar está la planificación. Solamente para recordarte, profesor, está la textualización y está la revisión. Ahora, la pregunta me está indicando que considere una recomendación para la planificación, o sea, antes de escribir ese texto con el que van a participar en su debate. ¿De acuerdo? Me están alcanzando respuestas ya, ¿ok? Me están alcanzando sus respuestas. Excelente. Vamos a ir viendo.
Si hay una que me están descartando, a ver, mira lo que dice la alternativa A. Redactar, ojo, me hablan de redactar sus argumentos en función de la tesis que se plantea. Redactar. Cuando los estudiantes están redactando, ¿eso es planificación? ¿O en qué proceso didáctico se encuentra la alternativa A? Cuando ellos están redactando ya, ¿en qué proceso? Cuando ellos están escribiendo, redactando su primer borrador, su segundo borrador, esto, profesor Martín, esto no es planificación, profesor, eso tiene que ver ya con la textualización. Claro, la textualización. Aquí ya están escribiendo, están redactando. Ya no es planificación. ¿De acuerdo? No es la alternativa A. Entonces me quedo con la B o la C. La B, ¿qué nos dice? Profesor, solicitar que uno de sus compañeros lea su texto para que le recomiende, yo digo le recomiende, ¿qué está haciendo el compañero? ¿Qué está haciendo cuando el compañero lee y luego le recomienda algo para mejorar sus argumentos? Podríamos decir, profesor, aquí ya está trabajándose la parte de la revisión, la revisión. Y tú sabes que la revisión, cuando uno va escribiendo, la revisión está presente, lógicamente, también en todo el proceso, ¿no? Pero acá si me están hablando específicamente, me están diciendo que está revisando de algún momento. Ahora, la C nos dice, decidir qué tipo de texto. Van a decidir qué tipo de texto va a utilizar y el propósito del mismo. Si yo tendría que elegir entre la... Porque alguien va a decir, profesor, pero yo me confundí, porque yo pienso que también antes de salir o antes de alguna manera de publicar algo, en la planificación, ¿se vale que alguien lo revise? Sí, pero ya está revisándolo. Si tú estás dándole a alguien, es una coevaluación, entonces tiene que ver con la revisión también, ¿de acuerdo? Pero si tú estás decidiendo, bueno, ¿qué tipo de texto voy a utilizar? Bueno, si es un debate, voy a utilizar un texto argumentativo. Estoy decidiendo, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? Bueno, mi propósito es plantear esto y defenderlo. Entonces, definitivamente, ¿quién o cuál alternativa es la que se tiene que ver con la planificación? Básicamente, vendría a ser la respuesta, la alternativa C. ¿De acuerdo, maestros? La alternativa C. ¿De acuerdo? Mira, eso tienes que tener en cuenta. ¿No? Tener en cuenta. Si me hablan de redactar, ya están en la textualización. Si me dice solicitar que uno compañero lea para que le recomiende, lo está revisando, pues, de alguna manera, ¿no? Y lo otro, decidir básicamente qué tipo de texto. Mira, acá lo que está pasando, qué propiedad de texto tiene, qué propiedad textual aparece en la C. Cuando dice que va a decidir qué tipo de texto va a utilizar y el propósito. Cuando me dice qué tipo de texto, eso tiene que ver con la adecuación. La adecuación es la propiedad textual que aparece en la planificación. ¿De acuerdo? La adecuación. En la textualización, tú tienes que relacionarlo, ¿ya? En la textualización, tienes que relacionarlo acá. ¿Con qué? Mira, te lo voy a escribir acá. Con la cohesión, porque ahí vas a relacionar los enunciados, las palabras, ¿cierto? Las oraciones. En la textualización también vas a encontrar acá la coherencia, porque justamente ahí vas a desarrollar el tema. En la textualización vas a tener en cuenta qué cosa, la corrección o, digamos, las convenciones del lenguaje escrito, que tiene que ver con la corrección, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante que tú lo tengas en cuenta. ¿De acuerdo, profesores? Excelente. Entonces, pregunta 1, alternativa C. Alternativa C. ¿Cómo está, maestra Katy?
Bienvenida, maestra, bienvenida. Vamos a esta siguiente pregunta. Vamos a esta pregunta, ¿de acuerdo? Muy bien, mientras tanto voy a compartir el material para que ustedes puedan tener este mismo. Pero te dejo con la pregunta 2, ¿de acuerdo? Vamos, profesores. Vamos entonces con es- esta segunda casuística. ¿Qué nos dice esta segunda casuística? Nos dice lo siguiente. Los estudiantes se encuentran analizando un poema, ¿no? Parte del texto dice lo siguiente. La maestra Dora nos dice, profesor, y la corrección no está en la revisión. Claro, es que en la revisión, profesora Dora, lo que va a verificar es si su texto tiene cohesión, tiene coherencia, tiene corrección, tiene adecuación. O sea, en la revisión tú tienes que ir mirando todo, ¿de acuerdo? Pero ¿dónde pones en práctica? En la textualización. Y por supuesto que lo tenemos que revisar. Lo tenemos que revisar, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces, la ortografía es una de las convenciones del lenguaje. También lo utilizamos cuando estamos textualizando, maestra Yani. Ahí lo aplicamos. Y en la revisión también lo vamos a mirar, lógicamente, porque ahí te trata de contrastar si todo estaba correctamente, ¿no? Muy bien, excelente. Muy bien, ya me están alcanzando respuestas. Y aquí vamos a ir analizando, por supuesto, ¿no? Vamos a ir analizando esto. Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. ¿Será un oxímoro? ¿Será una antítesis? ¿Será una paradoja? Ujú. Vamos a ver, antes de dar la respuesta, vamos a analizar cada uno de estos. Y voy a empezar por el oxímoro. ¿Qué es el oxímoro? Mira, profesores, vamos a mirar qué es el oxímoro, ¿de acuerdo? El oxímoro consiste en la contradicción de dos vocablos. Ojo, consiste en la contradicción de dos vocablos. Que, ojo, no me habla totalmente de ideas, me habla de dos vocablos, o sea, dos palabras. Contradicción de dos palabras, no de ideas. Que lógicamente que va a repercutir en la parte del contenido, pero básicamente es una contradicción de dos palabras que aparentemente se excluyen. Aparentemente, no es que se excluyan, sino que parece que se, ¿no? Que aparentemente se excluyen, pero a las que el contexto las hace compatibles. O sea, son, primero que son vocablos, ¿ya? Son vocablos. Segundo, que aparentemente uno excluye a la otra, ¿de acuerdo? Pero que el contexto, si yo leo todos estos versos, me doy cuenta que esos vocablos que aparentemente eran contrarios, en este contexto son compatibles. Si nosotros vamos al texto, vamos al primer ejemplo, dice, la música callada, la soledad sonora. Mira, callada y sonora. Estas dos palabras aparentemente son contrarias, ¿no? Callada y sonora, pero que se están contradiciendo. No, porque aquí me están hablando de la música. La música es callada. Y luego me habla de la soledad, es sonora. Y la maestra Erika dice, profesor, la música no puede ser callada. Sí, pues, pero estamos ante el lenguaje literario.
¿De acuerdo? Y entonces, en lo que es pues la literatura, aparecen lo que son los recursos literarios, ¿no? Exactamente la figura literaria. Y aquí estamos encontrando esto. ¿Es hielo abrasador? Es fuego helado. Ah, profesor, abrasador y helado, ¿no? Mira, los agnósticos hablaron una luz oscura. Entonces, aquí en el oxímoro, profesores, en el oxímoro hay digamos, un contraste, hay una contradicción, pero son de palabras, básicamente. Eso es lo que quiero que entiendan. Luego te voy a hacer una comparación. La antítesis consiste, claro, o sea, hay una oposición de palabras, pero el contexto no te dice que es algo excluyente, sino que te dice, sí, sí pueden ir. ¿Por qué? Porque el contexto lo hace compatible. O sea, no es que mm, haya totalmente una oposición, ¿de acuerdo? En cambio, la antítesis consiste en el enfrentamiento, ya no de palabras, mira, ve, ya no de palabras. ¿De qué? Dos ideas. Un enfrentamiento entre dos ideas. ¿De acuerdo? Hay un enfrentamiento ya no de palabras como el oxímoro, sino de dos ideas. ¿Ya? Entonces, pueden ser pensamientos también, pueden ser conceptos, y que tienen significados opuestos, y que tienen significado opuestos. O sea, hay una contradicción, ojo, hay contradicción y también se están oponiendo. ¿De acuerdo? Eso es una antítesis. ¿Y qué se oponen? ¿Palabras? No. Se oponen ideas, pensamientos, conceptos. Entonces, por ejemplo, cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Mira, ¿ve? Cuando quiero llorar, no lloro. Acá se están enfrentando dos ideas. Quiero llorar y no lloro. ¿Ok? Hay una contradicción, sí, pero también hay una oposición de ideas, ¿no? Aquí sí hay una oposición de ideas. Por ejemplo, con mayor frío, vos, yo con mayor fuego. Mira, mayor frío y con mayor fuego. ¿Hay una oposición? Sí. ¿Se están contradiciendo? También. ¿De acuerdo? Pero veamos qué pasa en la paradoja. En la paradoja consiste en la expresión del enunciado aparentemente absurdo, nos dice. Aparentemente es absurdo lo que nos dice, ¿no? Pero lleno de sentido y que invita a la reflexión. Explico. Mira, a ver, vamos con un ejemplo. Nos dice que la paradoja son enunciados, no es igual que la antítesis, es una idea, es un enunciado. No es como el oxímoro que son palabras, pero que estas son aparentemente absurdas, pero lleno de sentido. Cuando me dice que es aparentemente absurdo, ¿qué me quiere decir? Aparentemente absurdo, pero dice que está lleno de sentido y que invita a la reflexión. Por ejemplo, dice, el ojo que ves no es, ¿no? Ojo porque, perdón, el ojo que ves no es ojo. Aparentemente es algo absurdo. Profesor, ¿cómo que el ojo que ves no es ojo? Porque tú lo veas
es ojo porque te ve. Mira, ¿no? Aparentemente es una incoherencia, como dice el maestro Ron, pero si tú lo analizas, aparentemente es absurdo, sí, pero te lleva a una reflexión. Te voy a explicar aquí, en esta siguiente. Mira, acá hay un comparativo para que tú lo entiendas de mejor manera. ¿Ya? Primero que el oxímoron, el oxímoron es una combinación, ¿ya? En una misma oración. Excelente, por ahí, profesor, ya lo entendí, excelente. Mira, miren, profesores, dice, el oxímoron es una combinación de palabras, hemos dicho palabras, ¿no? Dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido. Por ejemplo, la expresión muertos vivientes. Profesor, pero ¿cómo vas? ¿Cómo muertos y vivientes? ¿Hay una oposición? Sí, hay una oposición. Muerto se opone a vivientes. No puedes decir, un muerto no puede ser viviente, ni un viviente puede estar muerto. Se están oponiendo totalmente, pero son palabras, vocablos. El oxímoro es corto y se están oponiendo, mira, ve. Es más, esta palabra, esta oposición, muertos vivientes, origina una palabra nueva, zombies. ¿Quién es un zombie? Es un muerto viviente. ¿De acuerdo? Entonces, oxímoro, tú vas a mirar los vocablos. Son palabras, vocablos, y están básicamente juntos. Por ejemplo, realidad virtual. ¿Cómo es eso? Realidad virtual. La realidad es lo concreto, lo virtual es lo que está, es lo tecnológico, lo que está, ¿no? Ahí es. Entonces, realidad virtual, hay una oposición de palabras, realidad y virtual. En otras palabras, en el oxímoron hay oposición, se están oponiendo, pero también hay contradicción. ¿De acuerdo? Una cosa es, cuando dice contradicción, pues básicamente tiene que ver con la exclusión, ¿no? O es uno de lo otro. No puede haber muertos que estén con vida, ni vivos que estén muertos. No puede ser. O es realidad o es virtualidad. Sin embargo, esto se presenta como un oxímoron, ¿no? La utilidad útil, por ejemplo, si hablamos la utilidad, pero la utilidad inútil. Total, profesor. La utilidad, la útil inutilidad. Está oponiendo útil con inutilidad. Y son vocablos, mírale. Esto es un oxímoro. Veamos la antítesis. Veamos la antítesis. En la antítesis, es el uso de palabras próximas que tienen significados opuestos y van en la misma oración. Mira, hablan de palabras también próximas que tienen significados opuestos. Ejemplo, mira, y los demás que vengan si vienen, o tiene que venir o que no venga. Total, a ver, y los demás que vengan, y los demás que vengan si vienen, o tienen que venir o que no vengan. Tienen que venir o que no vengan. ¿Hay oposición? Sí, se están oponiendo a una idea. Que vengan, si tienen que venir, si tiene que venir, hay una idea. Y se opone a la otra que no venga, se están oponiendo. Pero, ¿podemos decir que hay una incoherencia? El contexto no lo dice así. El contexto te dice, no hay ninguna incoherencia porque aquí sí se está entendiendo lógicamente y lo que nos quiere decir es algo que se opone, sí, pero que no se están contradiciendo. Acá nos está diciendo, si tienen, y los demás que vengan si vienen. O sea, los que quieran venir, que vengan, y los que no vengan. Se están oponiendo dos ideas, sí, pero no se están contradiciendo.
Si viene, bien, si no, también. Ahí hay una oposición, pero no están contradiciendo. No estoy hablando de una incoherencia, ¿de acuerdo? Nos dice que vengan o si no, ya no es necesario. Claro. Entonces, aquí, en la antítesis, hay oposición, se están oponiendo dos ideas, pero no se contradice. No es incoherente este discurso. Me están diciendo, los que quieran venir, que vengan, y los que no vengan. Profesor, ¿cómo es que vengan y que no vengan? Claro, esas dos ideas se están oponiendo, pero no se están contradiciendo. En el discurso, en el texto, no hay ninguna incoherencia. Me están diciendo, los que quieren, que vengan, y los que no lo hagan. ¿Qué pasa en la paradoja? En la paradoja es la unión de una o dos frases completas. Ojo, mira, es la unión de una o dos, aquí me hablan de frases completas, para plantear ideas opuestas, para plantear ideas opuestas. La utilidad del arte reside en que es inútil. Mira, la utilidad del arte, esta es una frase, reside en que es inútil. Es inútil. ¿Qué es inútil? El arte, pues, ¿no? El arte. Ya. Entonces, la utilidad del arte, y luego me dicen que el arte es inútil. Aquí hay oposición, ¿no? Aquí hay oposición de ideas. Ojo, y la paradoja son frases. Son frases. En la antítesis son palabras y que están próximas. En el oxímoron también son palabras próximas, pero la diferencia entre el antítesis y el oxímoron es que en el oxímoron hay oposición y contradicción. En la antítesis hay oposición, pero no hay contradicción. O sea, lo que te quiero decir es, en muerto o viviente, o es muerto o es viviente, no puede estar los dos. En la antítesis hay oposición, pero pueden estar las dos expresiones, pueden estar ahí, tiene que venir y la otra parte que no venga, y no se están contradiciendo. En cambio, en la paradoja ya no es palabras, sino ya son frases, ideas. Digamos que la paradoja es un poquito más amplia, ¿no? Es más amplia, ¿de acuerdo? ¿Ya? En el oxímoron son antónimos, maestro Walter, sí, porque se contradicen, pues, son opuestos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en el oxímoron hay contradicción, o es uno o es el otro, no pueden estar los dos. En cambio, en la antítesis hay oposición, pero no hay contradicción, o sea, pueden estar los dos sí, pueden estar, ¿no? Porque cada uno dice una cosa, ¿de acuerdo? En cambio, en la paradoja, ya no son frases, perdón, no son palabras, sino ya son frases completas. La utilidad del arte, es útil el arte. Están ahí oponiendo estas ideas, ¿de acuerdo? Se están oponiendo estas ideas. Entonces, si yo te digo, si tenemos esto como explicación, yo regreso al texto. Entonces, me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. ¿Será oxímoron? El oxímoron tenía que ver con palabras que se oponen y se contradicen. Yo puedo decir, bueno, profesor, acá dice olvidarte y acá dice recuerdo. Primero que no están juntos, ¿de acuerdo? No hay. Entonces, la A descartamos porque me habla de palabras y yo no estoy viendo palabras acá. Ahora, qué se están oponiendo? ¿Palabras? Vamos a la otra parte.
¿Qué se están planteando? ¿Qué se están oponiendo? ¿Palabras o ideas, frases? Mira, ¿ya? Y si tú me dices que se están oponiendo, dice, me esfuerzo por olvidarte, sin querer te recuerdo. Yo te pregunto, si me estás diciendo que se está, estas ideas son frases. Ahora, veamos, estas ideas se están oponiendo, sí, pero se están contradiciendo, se están contradiciendo. La pregunta es, si hay contradicción o no hay contradicción. Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. ¿Hay oposición? No hay oposición. Perdón, no hay contradicción. No hay contradicción. Sí hay oposición, ¿no es cierto? Sí hay oposición, pero no se están contradiciendo. La pregunta es, entonces, ¿qué es? Son frases. Ojo, son frases. No son palabras. Son frases. ¿Será una antítesis o es una paradoja? ¿Es una antítesis o es una paradoja? Recordemos, en antítesis, las dos ideas se oponen, ¿de acuerdo? Las dos ideas se oponen, pero hemos dicho que, a ver, aquí está, aquí, pero se están contradiciendo. Si se están contradiciendo es una antítesis, ¿eh? Si se están contradiciendo es una antítesis. La pregunta es, ¿se están contradiciendo? Si no se están contradiciendo, es una antítesis, ¿no es cierto? Si no se están contradiciendo, es una antítesis. La pregunta es, ¿se están contradiciendo? No se están contradiciendo. No se están contradiciendo. ¿Hay oposición? Sí, hay oposición. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que es una antítesis o no hay, o es una paradoja? Ok. Esto, de alguna manera, se constituye como una antítesis, ¿de acuerdo? Una antítesis. Excelente. No es paradoja, no hay contradicción. Hay oposición, pero no hay contradicción, por eso es una antítesis, ¿de acuerdo? Por eso es una antítesis. Entonces, la antítesis, ¿ya? La antítesis tiene que ver con que no haya contradicción, ¿ya? Sí hay oposición, pero no hay contradicción. ¿De acuerdo? Muy bien. Excelente, excelente. Léala así. Vamos con la pregunta 3, 4, 5 y 6. Vamos con la pregunta 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Vamos a leer lo que nos presenta. Miren, nos presentan a Julio Cortázar. Julio Cortázar es uno de los autores, ¿no? La narración es un poco más, es compleja, su narrativa, ¿no? Claro, el autor de Rayuela, por supuesto, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta casuística nos están citando el Minedo y nos dice ¿no? Por lo siguiente. Los estudiantes de tercer grado están leyendo el texto, el siguiente relato de Julio Cortázar. Mira, están leyendo. O sea, la competencia ya por ahí me están dando. Lee. La competencia es lee. ¿De acuerdo? Y tú sabes que en esta competencia, ¿no? En la competencia lee, el Minedo, ¿cómo te pregunta? El Minedo te va a preguntar por información explícita,
te va a pedir información implícita, ¿no? Es decir, por ahí te va a dar alguna información, ¿de acuerdo? Pero vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto, ¿no? Para poder entender básicamente cuál es el sentido global. Mañana vamos a hablar sobre el sentido global del texto. Me lo pidieron en la sesión anterior y ya está planificado para trabajar el sentido global del texto. Y mañana lo vamos a hacer. Entonces, preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire, ¿no? No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y poseerás contigo. Te regalan, no lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan. No, pues un Rolex no, pues un Rolex ya le regalan a ciertas personas. Te regalan un nuevo pedazo frágil como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta a las vitrinas de la joyería, en la vitrina de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los de los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Mira lo que dice el autor. Mira lo que dice el autor. Si yo te preguntara, profesor, ¿de qué están hablando en este texto? A ver, vamos con básicamente el tema. ¿De qué habla en el texto? Excelente. A ver, maestro Ronald ya me dio, maestro Cipriano, maestra Noemí, me está dando el tema, maestra Agustina, maestra Aurora, maestro Hernán, me están dando el tema, maestra Erika, maestra Berta, me están dando el tema. Este texto básicamente habla, ¿no? De un regalo, ¿verdad? De un regalo, es un reloj, del reloj. Ahora, de eso se habla. Ahora yo te pregunto, y quiero que tú me des ahora, ya me dices el tema, yo quiero que tú me digas, ¿y qué te dicen acerca de ese regalo de un reloj, del reloj? ¿Qué te dice en este texto? A ver, vamos. Lo que te estoy pidiendo es la idea. Me hablan de un regalo, del reloj, sí, pero en el texto, ¿qué es lo que se dice de ese reloj, de ese regalo? Básicamente, ¿qué te dice? Lo que te estoy pidiendo en este momento es el tema. Perdón, es la idea central de que tu regalo más no es, de que tú eres el regalo más no es el reloj. Ya, interesante. Nos regalan, nos dice que nos habla de las consecuencias de ese regalo, de un elemento, de la responsabilidad, del cuidado de ese reloj. O sea, en otras palabras, me están diciendo ustedes que cuando me regalan un reloj, junto a ese reloj asumes tú un compromiso, una responsabilidad, y que a veces ese compromiso o responsabilidad termina pues siendo obligaciones, como dicen, ¿no? O sea, en otras palabras, cuando a ti te regalan, es como por ejemplo, supongamos que
tú te compras el iPhone, el iPhone 15, lo último que ha salido, y todavía es un Pro, el iPhone Pro, eso que cuestan como 6.000, 7.000 soles, ya. ¿Tú crees que estarías tranquilo en la calle hablando por teléfono con tu iPhone? Sobre todo en algunos lugares que son peligrosos. No, ¿verdad? No, no, tú no hablarías tan tranquilamente por la calle porque tienes temor a que te lo puedan robar. O estás pendiente de que dónde coloqué mi celular porque se me vaya a perder. O estás pendiente de digamos, de los mensajes, de las llamadas. O sea, mejor, ¿te acuerdas cuando no había teléfonos celulares y solamente había un teléfono en casa? Claro, de lo de alta gama, más todavía, maestra Erika, sí. Pero cuando no había un celular, ¿te acuerdas cuando había solamente teléfonos en casa? ¿No? Sí, pues, así es, ahora somos un regalo para el celular, ¿no? Dice, ¿no? Pero nos dice ahí, nos dice esto, ¿no? Cuando estábamos en casa, cuando no había celular, de alguna manera nos íbamos y no estábamos que me llaman por teléfono para decirme una cosa, ¿no? Tranquilamente está, a ver, y llegaba a mi casa, bueno, sí, ¿no? Pero ahora esa tecnología trae responsabilidad, ¿no? El que tenía, es claro, profesora María, el que tenía esos agujeritos ni siquiera tenía número, ¿no? O sea, agujeritos. Ahora nos hemos convertido en esclavos del celular, pues, ¿no? Así es. Y de todo lo tecnológico. Estamos pendientes de lo tecnológico, ¿de acuerdo? Entonces, esto básicamente, si queremos comparar el texto que hemos leído, nos habla Julio Cortázar de un regalo, de un reloj, pero que felices todo el tiempo, no. Eso conlleva responsabilidades, temores, ¿no? Excelente. Con esto vamos a ir, bueno, a las preguntas. Vamos a ir a las preguntas. Claro, hoy en día tener un celular carísimo es un peligro. Hasta nos pueden matar por ese celular. En cambio, si nos ven con un celular así, un celular que no cuesta mucho, común, no, te dejan pasear, ¿no? Pero si te ven con un celular bueno, te pueden matar y eso es una responsabilidad, ¿no? Yo tengo un Samsung J1, dice el maestro Ronald. Sí, pues, pero tranquilo, el maestro Ronald cuando va por las calles puede contestar tranquilo, ¿no? Como, no, maestra Humberto, no. Ya el otro año se compra su celular, como usted indica, ya. Cuando esté nombrada, ya ahí se va a comprar, se va a regalar. Y con ese regalo, asume también ese tipo de responsabilidad, según lo que nos dice Cortázar, ¿no? Muy bien, pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes figuras retóricas sobresale en la expresión subrayada? En la expresión subrayada, aquí, miren. Ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca. ¿Qué figura literaria? Porque nos están diciendo figura retórica. Y cuando me dicen figura retórica, tú sabes que las figuras retóricas son las figuras literarias, ¿verdad? Son las figuras también llamadas literarias, ¿de acuerdo? Profesor, las figuras retóricas, las figuras literarias, ¿es lo mismo que recursos literarios? ¿Será lo mismo que recursos literarios? ¿Equivale a recurso literario? Ah, a ver, por ahí me dicen sí y yo te voy a decir, ¿no? Repito, las figuras literarias o figuras retóricas constituyen o es lo mismo de re- recursos literarios, ¿es lo mismo? ¿Es exactamente lo mismo? No, ¿verdad? No, no es lo mismo. Dentro de los recursos literarios, digamos, aquellas licencias, aquellas
elemento que se vale el autor para darle belleza a su lenguaje o a su texto, el autor utiliza muchos recursos. Uno de ellos son las figuras. Una de ellas son las figuras literarias. Pero también hay otros recursos literarios. Por ejemplo, ajá, por ejemplo, las licencias poéticas, ¿no? Por ejemplo, el tipo de narrador puede estar en primera persona, en segunda persona. Este es otro recurso literario, el tipo de narrador. ¿Qué otro recurso? Las técnicas narrativas. Excelente. Las técnicas narrativas. El raconto, el flashback, la caja china. Eso también se vale el autor para darle belleza, ¿no? A su lengua. ¿Qué más? Algunas expresiones. El yo poético. Excelente. El yo poético. La rima. ¿De acuerdo? El yo lírico, ¿no? El yo lírico. Profesores, por eso es que el Minedu te hace caer en este tipo de preguntas, porque te dice, ¿qué recurso literario utiliza el autor para explicar? Y tú dices, ah, recurso literario. Ah, recurso literario es sinónimo de figura literaria y tú vas a marcar la alternativa donde está la figura literaria que te están presentando ahí y que siempre te pone el Minedu las primeras alternativas para que caigan. Y si tú marcas eso, puede que esa no sea la respuesta. Porque como tú estás viendo acá, las figuras literarias son uno de los recursos literarios. Hay un yo lírico, hay un yo poético, están las licencias poéticas, está el tipo de narrador, están las técnicas narrativas, las expresiones, entre otras, que hemos visto para los que maestros que estuvieron presentes en los módulos anteriores, pero que también lo vamos a ver para los maestros que están ahorita, en este momento, están ya formando parte del grupo Auge. Lo vamos a trabajar. Claro, hemos trabajado todo eso, ¿no? Con los maestros que van a dar su examen de nombramiento, pero los maestros que están, con los que estamos iniciando, esto que te estoy explicando, profesor, te lo voy a explicar en una clase exclusivamente, ¿no? Sobre estos recursos literarios y vas a darte cuenta que no es lo mismo decir figuras literarias que recursos literarios. Las figuras literarias es uno de los recursos literarios, pero no es el único. Ahí te estoy presentando algunos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero acá la pregunta, si te están pidiendo cuáles de las siguientes figuras retóricas o figuras literarias sobresale en la expresión. O sea, no te están diciendo recurso literario, te están diciendo figura retórica. O sea que bien puede ser una analogía, un oxímoro o un hipérbato. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, cuando te dice qué o cuál de las siguientes figuras retóricas sobresale en la expresión subrayada, y acá está. Ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca. Esta parte, ¿qué figura literaria, qué recurso retórico constituye? ¿No? Ahí está. ¿Será una analogía? ¿Será un oxímoro? ¿Será un hipérbato? Estas son las opciones, ¿no? Ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca. Primero, ya que hemos visto el oxímoro, ¿será oxímoro? ¿Habrá palabras que se están oponiendo y contradiciendo? No, no hay. No hay dos palabras que se están oponiendo. No es, entonces, no es oxímoro. Descartamos oxímoro, porque el oxímoro consistía, profesor, ¿en qué? En que dos vocablos se opongan y se contradigan, ¿de acuerdo? Y no hay, pues. ¿Habrá hipérbato? A ver, ¿habrá hipérbato? El hipérbato es el desorden gramatical.
ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca. ¿O será una analogía? Definitivamente que la respuesta correcta, la respuesta correcta es la alternativa A. Es una analogía. Primero que no hay un hipérbato, no hay desorden gramatical. Ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca, ¿no? Estamos en la redacción, ahí la parte sintáctica de la oración. No hay desorden, simplemente está allí mencionando una característica o una cualidad, si quiere decir, ¿no? Porque el reloj es menudo, es pequeño, y lo atamos a la muñeca. Entonces, básicamente, esto tiene que ver con la analogía, ¿de acuerdo? Con esa, digamos, asociación que tenemos de ese algo con lo que presenta el texto. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es una analogía, ¿de acuerdo? Ah, maestro Wilson nos dice, profesor, ¿y cuál es la diferencia entre hipérbato e hipérbole? Ok. El hipérbato, y vamos a colocar acá el hipérbole, ¿no? Hipérbole, hipérbole, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el hipérbato es o consiste en un desorden gramatical. Desorden gramatical. ¿Ya? Y el hipérbole, en otras palabras, es una exageración. Es una exageración. ¿No? Por ejemplo, si tú vas a nombrarte y cuando te nombres, vas a avisar a todo el mundo que lograste el objetivo. Y te pregunto, ¿a todo el mundo? No, profesor, es una exageración. Ese es un hipérbole. Ese es un hipérbole. La exageración, ¿no? Murió, ¿no? En 1000 pedazos. Te llamé, el maestro Ronald dice, profesor, te llamé, te llamé 1000 veces y no me contestaste. Mira, lloré a mares, tanto, me moría de sueño, tanto va a ser que te mueras de sueño, ¿no? Te lloré un mar de lágrimas. Por tu amor cruzaría el mar en bicicleta. Ya, pues, aquí está, ¿no? Eso, la hipérbole es una exageración, ¿ya? La hipérbole es una exageración. ¿Qué podría ser un hipérbato? A ver, vamos al hipérbato para que se entienda. Bueno, ya el hipérbole le hemos dado un ejemplo, ¿no? El ejemplo sería acá, te, te llamé 1000 veces. A ver, te llamé 1000 veces. Ya, pues tan 1000 veces me vas a llamar. No, no, en verdad te llamé 15 veces, pero 1000 veces, no creo. Esa es una exageración. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Mira, ve, ahí hay un hipérbato. Volverán las oscuras golondrinas, nos dice, ¿cierto? Lo que nos decía Becker, perdón. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Más sencillo, ¿no habrá sido mejor decir, volverán las oscuras golondrinas a colgar sus nidos en tu balcón? Más fácil, ¿no? No, pues por el poeta ha querido decirlo así, hay que dejarlo. Se está valiendo ahí de un hipérbato, ¿de acuerdo? El hipérbato, ¿de acuerdo? No sé si me he dejado entender en esa parte, ¿no?
en cuanto eh, a al hipérbato y al hipérbole, ¿de acuerdo? Listo, excelente. Ok, el picapedrero tiene que ver con la piedra, ¿no? Las piedras preciosas, porque a veces los relojes tienen incrustaciones de piedras preciosas, ¿no? Ok, ok, a ver, listo. En cuanto a la analogía, lógicamente que lo vamos a ver también eh, dentro de la clase que tengamos sobre esto, ¿no? La parte de analogías, lo vamos a ver cuando entremos a los recursos, ¿no? Retóricos o figura literaria, si lo queremos llamar así, ¿no? Ahí lo vamos a ver más detenidamente, ¿no? Pero la analogía básicamente tiene que ver con, bueno, por el mismo nombre que lo tenemos, no es sinónimo de, digamos, a ver, tú sabes que la analogía es una semejanza, ¿de acuerdo? La analogía es una semejanza. Y en esa semejanza, si hablamos, se mencionan algunas características propias de ese objeto, ¿no? Que conllevan, lógicamente, a mencionar algunos aspectos como lo que se estaba señalando ahí, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con lo que decía la analogía, ¿no? Que, como repito, lo vamos a trabajar cuando entremos a ese tema que es muy amplio, ¿no? Y les voy a alcanzar un material que esto en su momento les he entregado también a los profesores que estuvieron conmigo en la clase y lo van a ustedes a necesitar, ¿no? Ahí lo van a utilizar básicamente. Por eso es que no quiero detenerme mucho en esto porque lo vamos a trabajar, pero, a ver, profesor, es más bien similar a las analogías. Bueno, de alguna manera sí, podría ser, ¿no? Eh, Podría ser también analogía. En analogía tiene que ver con algo que parece, con algo que tiene relación, ¿no? Porque una analogía son relaciones, ¿no? De parecer. Cuando me dicen que picapedrero, hablan de las piedras preciosas, ¿no? Que lo va a tener atado en su muñeca, allí lo sujetamos, ¿no? Entonces nos hace ver eso, nos hace ver. Excelente. Pregunta 4. Vamos con la pregunta 4. Entonces, vamos con la pregunta 4. Luego de la lectura del texto, el docente hizo el siguiente comentario a los estudiantes. En el relato, perdón, en el texto, se usan expresiones en las que parece que hablan otras personas y no únicamente el narrador. En el contexto de este relato, esto puede introducir un contacto con lo oral y lo cotidiano. Pregunta, ¿cuál de los siguientes extractos del relato evidencia lo comentado por el docente? Ahí está, ¿no? Ahí está. A ver, ¿cuál es ese extracto donde se aprecia que aparentemente hay otras personas que están hablando, pero no, eso tiene que ver con lo que plantea, lo que en el texto se menciona, como para introducir alguna forma en que se habla en la parte oral, ¿no? En lo cotidiano, y que aparentemente aparece, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos las alternativas, ¿de acuerdo? Muy bien, un saludo a todos los que ya se encuentran conectados también a través de esta plataforma del grupo AUDIO, ¿no? Estamos trabajando este material que está compartido también en la plataforma, ¿no? Del grupo Auge, pero que también los estoy compartiendo en este momento para los que desean tenerlo ahí, ¿ya? Maestra Estrella, estoy cargando ahorita justo el material para que lo puedan tener. Maestro Frey también nos dio su respuesta, maestra Rosario, bien. Maestro Omar también nos había dado su respuesta, maestra Iris, un saludo también para maestro Hugo, maestro Neysan, ¿no? Claro, los recursos
Literarios son más amplios que los, ¿no? Básicamente, ¿no? Las rimas también constituyen un recurso literario, ¿no? Excelente. Muy bien. ¿Cómo está, maestra Marita? Buenas noches también. Bien, ya tenemos respuestas. Ya tenemos respuestas. Excelente. Vamos entonces con el análisis de esto. Bueno, básicamente nos dice que en el texto, después de la lectura, se ha podido ver que en el texto se usan expresiones. Mira, se usan expresiones en las que parece que hablan otras personas y no únicamente el narrador. Ya, bueno, vamos a ver esa parte. En el contexto de este relato, esto puede introducir un contacto con lo oral y lo cotidiano. Entonces, hablamos de esas expresiones que parecieran que otros están hablando. Entonces, veamos acá, ¿no? Que otros están hablando y eso hace ver, pues, que se pueda tomar como un contacto con lo oral y lo cotidiano. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuál de los siguientes extractos del relato evidencia lo comentado por el docente? Veamos. Alternativa A, ¿qué nos dice? No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. Ahí están los rubíes que son las piedras, pues, ¿no? Por eso hablaba picapedrero, decía, ¿no? B, te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. Mira, acá te están diciendo ahí, básicamente, en esta parte, ¿no? Y en la C, te regalan, no lo saben lo terrible que es, no, ¿no? Eh, perdón, te regalan, dice, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es de tu cuerpo, ¿ok? ¿Dónde está esa expresión que hace ver que de repente están hablando otras personas, ¿no? Y te hacen ver también que en esta parte hay un contacto con lo oral, con lo cotidiano. ¿Dónde está esta parte que dice el contacto oral y lo cotidiano es clave acá? Porque esa expresión que me están pidiendo hace ver que tiene que ver con lo oral, ¿no? Pareciera de que están tocando una parte del texto oral, de lo cotidiano, es decir, cuando están conversando, una conversación de repente, ¿no? Una conversación. Entonces, esto es lo que podríamos tomar como referencia para ir al texto. Entonces, la A nos dice, no te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubí. Y mira acá, la C, te regalan, mire lo que hay por acá, estas marcas. Profesores, estos guiones, ¿qué, qué función están cumpliendo? ¿Para qué serán esos guiones largos? ¿Recuerdas para qué se utilizan estos guiones largos en un texto? Excelente, excelente. Estos guiones largos, lo que la función que sirven, la función que tienen esta es para introducir ¿qué cosa? Diálogos, diálogos, ¿no? Entonces, esto indica que alguien más habló. O sea,
Si hay diálogo, mínimo hay dos. Lo que está diciendo es que no está con guiones y lo que está entre guiones, que significa que alguien más ha introducido o ha hablado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos ha servido para esta pregunta? Recordar el uso de estos guiones largos. Y estos guiones largos, ¿dónde los vemos? En las obras teatrales, en estos textos dialogados. Y mira, recordando ese aspecto, cómo sale rápido la respuesta. Las otras dos alternativas no tienen esos guiones largos, pero la C sí la tenía. Y el minero te lo ha planteado así, ¿no? De acuerdo. Claro, lo que pasa, los guiones, los otros tipos de guiones, sirven para hacer una enumeración, una secuencia, ¿no? Pero acá está en el mismo párrafo, en el mismo párrafo, digamos, en la misma línea, y eso significa que son diálogos lo que están, son otras voces las que están apareciendo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, cuando tú veas estos guiones largos, vas a saber desde ahora que eso significa que alguien más está hablando o que da la impresión de que es un diálogo. Para eso sirven estos guiones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la respuesta, mírame, no fue tan difícil, pero habría que entender que esos guiones largos sirven simplemente para recordar que hay digamos, un diálogo, ¿no? Un diálogo. Y si me están diciendo que lo que tiene que ver con lo oral y lo cotidiano, sí, pues las expresiones, estos guiones introducen eso. Entonces, tener en cuenta esto. Por eso es que yo siempre les digo, profesores, a veces nos hacemos un mundo, mira, a veces nos hacemos un mundo, no, pero acá están hablando, pero acá también habla y aquí también habla, pero nos olvidamos de estos detalles. Por eso que si tú te das cuenta, las estrategias que yo te estoy brindando, más allá de lo cognitivo, más allá del contenido, las respuestas salen por la forma, como el minero te lo plantea. Y tú tienes que estar atento. Claro, maestro Ronald. Claro, pues esa estrategia solamente lo da auge, por supuesto, ¿no? Y ustedes que tienen la experiencia. Pero no nos hagamos un mundo. Repito, aquí estamos para hacerte la vida fácil. Y estoy seguro de cuando te digan una pregunta como tal, tú vas a mirar, desde ahora vas a mirar la forma del texto. Claro, maestro Wilson, los guiones son recursos, tienen que ver con los aspectos formales. Y entonces, la estrategia que yo básicamente trabajo con ustedes tiene que ver con el aspecto formal, porque no- a las preguntas siempre el ministerio te las plantea de una manera, entonces nosotros estamos buscando cómo es que el ministerio te pregunta y cómo utiliza esas alternativas para hacerte confundir y de ahí pues aparecen esto, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente pregunta, profesor. Pregunta 5. Pregunta 5. Claro, maestro Ronald, el profesor, los primeros meses que me estuve con auge, puse mucho empeño y pude captar la estrategia. Ahora ya no me parece difícil. Así vas a salir, profesor, profesora. Tú que estás integrándote a la familia de auge, así vas a tener, y no lo digo yo, lo dicen los maestros que están preparándose ya con auge, tiempo, y así debe salir. Es el compromiso del grupo auge, ¿no? Y que tú salgas con esa seguridad, con esa tranquilidad de que te has preparado y que tienes las estrategias. El conocimiento lo tienes, la parte disciplinar lo tienes, pero la estrategia estamos acá para brindarte. La pregunta 4 fue la alternativa C, ¿de acuerdo? Muy bien, pregunta 5. A ver, te dejo para que leas. Te dejo para que leas.
Excelente. Maestra Rosario dice, profesor, el guión mayor. Sí, pues ese era, ¿no? El maestro Hugo lo dice, profesor, ese truco no lo sabía. Ah, qué bueno que estemos aprendiendo. Aquí vamos a seguir aprendiendo todas esas cositas que tú necesitas para que ese examen tú lo pases sin ningún problema. Como dice el maestro Ronald, ya, profesor, no se me hace difícil esto. Porque claro, ya sabes cómo el ministerio pregunta y sabes cómo trabajar. Muy bien, ya me están alcanzando respuestas entonces. Me están alcanzando respuestas, ¿no? Excelente, excelente, profesores. Muy bien, ok. Perfecto. Vamos entonces. Muchas gracias a todos los que me están dando las alternativas, ¿no? Y vamos a hacer este análisis, ¿de acuerdo? Los estudiantes están escribiendo comentarios críticos sobre el relato. Excelente. A continuación, se muestra el comentario de una de las estudiantes, ¿ya? Miren, son comentarios críticos y lo que vas a leer es uno de los comentarios de una estudiante. Pero tú sabes que antes de leer, tú tienes que, ¿qué cosa? Leer la pregunta. Antes de irte al texto, lee la pregunta. Es lo que siempre te voy a pedir. Y no es un antojo del profesor Martí, sino es una estrategia. ¿Por qué? Porque si tú lees la pregunta, ya sabes lo que tú debes buscar. Entonces la lectura ya tiene un propósito. Y toda lectura, todo proceso lector parte de un propósito, hay una intención, leemos para algo. Tú vas a leer en este cuadernillo del examen para responder la pregunta. Entonces necesitas entender y comprender la pregunta. ¿En qué oración de su comentario la estudiante explica la intención principal del relato? Ah, ¿en qué oración la estudiante explicita la intención principal del relato? Ok, hay tres oraciones, pero te están preguntando en cuál de las oraciones, la uno, la 2 o la 3, esta estudiante, ¿no? Explicita, o cuando dice explicita, ¿qué significa, profesores? ¿Qué significa explicit? Explicita. Ya, cuando explica, cuando es, cuando es literal, ¿verdad? Es decir, que la idea está o debe estar en el texto. En este caso, la intención está en el texto. Lo debe decir, lo debe decir. En otras palabras, en qué oración menciona el propósito o la intención principal? Así de simple. A ver, no dice, uno, en este texto bien corto, el narrador le habla al lector como una conversación, en una conversación, lo que hace todo muy realista. Yo te pregunto, profesor, yo quiero que entiendas y te vuelvo y te quiero explicar la estrategia. Ya luego te lo voy a explicar más, pero cuando me dicen la intención, profesores, la intención, te pregunto, ¿es forma o contenido? La intención principal. ¿Es forma o contenido? Si me hablan de la intención, si me dicen el propósito, si me dicen el tema, profesor, si me dicen el mensaje, ¿eso qué es? Esto es contenido, profesor. Me están pidiendo algo sobre el contenido de mi texto. Y yo te pregunto, la uno tiene que ver con ¿están hablando del contenido del texto? ¿O están hablando de cómo es el texto, la forma del texto? ¿Contenido o forma? Mira la uno. En este texto bien corto, texto corto, dice que es un texto corto. El narrador le habla al lector de le habla al lector como en una conversación. Dice que es como una conversación. Así lo está haciendo. Yo te pregunto, ¿forma o contenido? Profesor, la uno es forma. Me está diciendo que el texto es corto, que parece una conversación y que lo hace realista. Esa es forma. No podría ser. No es la respuesta, ¿de acuerdo? No es la respuesta. Porque la uno me está hablando de la forma, no
contenido. Entonces me quedo con la 2 o con la 3. La intención. La 2 dice, por otro lado, el relato cambia la forma de ver el hecho de regalar cosas para hacer que nos demos cuenta de que puede ser una acción muy mala. Mira, por otro lado, el relato cambia la forma de ver el hecho de regalar cosas. Esto tiene que ver con forma o contenido. Tiene que ver con el contenido. La 2 tiene que ver con el contenido. O sea, en este relato, claro, nosotros felices cuando nos regalan algo, felices, ¿no? Pero detrás de ese regalo, no, pues sí, pues no, porque ahora yo voy a andar un celular, un iPhone 15. Oye, no, yo no voy a ir en cualquier lugar, ya no puedo irme en cualquier sitio, a cualquier lugar, ni a cualquier hora, porque me lo... Es, esa manera de entender es lo que te dice la alternativa 2. La 3 dice, es interesante que no haya un personaje principal como en otros cuentos que he leído. Si me hablan de un personaje principal, forma o contenido. No hay personaje principal. ¿Es forma o contenido, profesor? Excelente, esto es forma. Profesor, yo te pregunto, con esto que te estoy explicando, si me dicen la intención, si me preguntan por el propósito, si me preguntan por el tema, si me preguntan por el mensaje, si me preguntan por la intención, acá, mira el Minedo cómo te lo plantea. Está sencillo, mira, ve. Forma, contenido, forma. Pero lógicamente, tú tienes que saber la estrategia. Forma o contenido. Y la intención es contenido. Por lo tanto, así, solita la respuesta. Ahí está. Ni siquiera te han puesto algo para dudar. ¿Ok? Ni siquiera te han dado dos de contenido como para que dudes. Te lo han dado así de sencillo. Contenido, una solamente. Pero si no conocemos esos trucos, tú te vas a hacer un mundo, profesor. Te vas a hacer un mundo y vas a terminar estresándote, ¿no? De alguna manera. ¿De acuerdo? Excelente. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Hasta aquí, todo bien con aquí, con la... Mira, ya sabes, la intención, ¿no? La intención. Ah, una explicación más nos pide. Ya, excelente. Voy a explicar rápidamente esta pregunta que lo acabo de mencionar. Pero bueno, nos dice, ¿en qué oración, después de ese texto, de su comentario, la estudiante explicita, si me dice explicita, viene de explícito, es decir, lo menciona la intención principal del relato? O sea, ¿con qué intención el autor del texto ha escrito? ¿Para hablarnos de las bondades de un regalo? No, nos ha dicho que cuando nos regalan algo nos da una responsabilidad, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la intención del texto, tiene que ver con el contenido, no con la forma. ¿De acuerdo? Cuando me preguntan por el propósito del autor del texto, ese es acerca del contenido. Entonces nos piden el mensaje, ¿no? El tema, ese es contenido. Pero yo me doy cuenta que en la alternativa A me dice, el texto es bien corto, eso es forma. El narrador le habla al lector como una conversación. Así está haciéndolo el texto. Eso es forma. Por eso que aquí en tu alternativa hemos puesto la A. A es forma, ¿no? Ah, ¿y la forma qué es? No dice, escúchenme, miren. A ver, la forma tiene que ver, el formato, digamos, Mira, a ver, en esta pregunta 5, ¿qué observas? Que hay un texto en recuadro, ¿no? Un recuadro medio sombreado. Cuando el profesor, para algo el Minedu lo ha sombreado, para diferenciar el texto, ¿no? De lo que aparece en el texto, de la pregunta. Esa es forma. De repente por ahí aparecen, ¿para qué ha puesto esos numeritos? Para separar las oraciones. Ah, mira, ¿no? Supongamos que la pregunta te la hayan puesto acá
en subrayado explícita. Subrayado. El subrayado también es un aspecto formal. Las palabras en negrita, los dibujos. ¿Para qué ha puesto los dibujos? ¿No? ¿Por qué el autor ha utilizado mayúsculas? ¿Por qué ha utilizado sombreados? ¿Por qué ha utilizado de alguna manera esas palabras, esa forma? Todos los aspectos. El tamaño de letra, el tipo de letra, las sangrías, cuando ponen comillas, los signos de puntuación, todo eso es, las mismas palabras es forma. Y el contenido son las ideas pues, que aparecen. Ese plano del contenido, son las ideas. ¿De acuerdo? ¿Recuerdas tú el signo lingüístico? Los planos del signo lingüístico, los planos del signo lingüístico, Ferdinand de Saussure, ¿te acuerdas? Tiene dos planos del signo lingüístico, ¿no? El significante y el significado. El significante tiene que ver con la forma, cómo te lo presento, ¿no? De repente yo hago un dibujo como este y digo, bueno, esto, si lo pinto, bueno, esto es una cruz, ¿ya? Si yo lo pinto rojo, esto significa algo. Pero si yo lo pinto negro, te representa otra cosa. Pero si es rojo, es la cruz roja, es un organismo, ¿no? Y tiene un significado, ¿de acuerdo? Si yo les digo eso, si les pongo esto, por ejemplo, esto, a ver, esto que ven es un corazón, pero ¿qué significa? El amor, ¿no? El amor. Entonces, este dibujo es de la forma en que se presenta el texto, ¿no? Y debajo de la forma está el contenido, que es el mundo de las ideas. Ahora, si a este corazón yo le pongo una flecha, ¿qué significa? Está enamorado, ¿cierto? Está enamorado. Ahora, si a este corazón enamorado yo le pongo acá unas gotas, unas lágrimas, unas gotas de sangre, ya tiene otro significado. ¿Qué pasaría si hay acá, ese corazón está botando sangre, sangrando? Es un corazón sufriendo, ¿de acuerdo? Es un corazón sufriendo. Es una relación tormentosa, ¿no? Entonces, esto que yo he escrito tiene que ver con la forma de presentarte, pero ¿qué significa? Es el contenido, ¿de acuerdo? Muy bien, pero este tema que te estoy diciendo lo vamos a trabajar, lo voy a, tra- eh, lo voy a trabajar con ustedes en una clase, lógicamente los maestros que están sumados ahora, ¿no? Perfecto, pregunta 6. Gracias por las preguntas, más bien, ¿no? Y interesante porque ayuda a esclarecer y para eso estamos, ¿no? Hay algunos puntos que por cuestiones de tiempo no voy a explicarlo en esta vez porque necesito explicarle con mayor razón. ¿De acuerdo? Esta pregunta sí está. A ver, listo. A ver, vamos acá. No, esta pregunta parece que se repite, pero no es. La pregunta es otra, ¿no? Listo. A ver, profesores, el mismo texto, pero la pregunta es otra. ¿En qué oración de su comentario la estudiante ha empleado un conector de adición? Y entonces nos lleva a recordar el tema de conectores, ¿no? El tema de conectores. Pero bueno, vamos a ir viendo esto. ¿Dónde hay un conector de adición? ¿Ok? Ya, listo, ya me están dando respuestas. Estas preguntas también son sencillas, ¿no? Aquí no hay truco, el único truco o la única recomendación es que repasen solamente la parte de eh, los conectores, ¿no? Saber qué son.
El maestro Hugo nos dice, cada día más chamo, de frente, como dice, de frente a la yugular, como dicen, ¿no? Excelente, profesores. Muy bien. Las preguntas retóricas corresponden a la forma, sí. Las preguntas retóricas pertenecen a la forma, también, es un aspecto formal. Muy bien. Bueno, esta pregunta está sencilla, ¿no? Esta pregunta está sencilla. A ver, ¿dónde estaría el conector de adición? ¿No? El conector de adición. ¿Los conectores de adición sirven para qué? ¿Sirven para qué? ¿Para qué sirve adición? Para agregar una una idea más, una idea más, ¿cierto? Para eso sirven los adiciones, para sumar información, para agregar otra información. Entonces, ¿dónde aparece esto? En la 2. Por otro lado, el relato cambia aquí. Aquí. Por otro lado, va a agregar más. Va a agregar más. Otra cosa va a agregar. ¿De acuerdo? Ahí está. Este es. Muy bien. Esta pregunta es sencilla. Vamos. Pregunta 7. Faltaba la coma, maestra Corina. Sí. Ya por eso es que le había puesto acá. Se da cuenta, faltaba la coma, ¿no? Acá estaba la coma. Después del conector, cuando una oración empieza con un conector, seguido va la coma. Excelente. Vamos con la 7. Ah, voy a marcar la clave. Sí, perfecto. Entonces, marcamos la alternativa B. Excelente. Y si va en medio, se va entre coma. Muy bien, esto está bien. La docente busca que los estudiantes autoevalúen sus exposiciones. Para ello, ha elaborado una lista de cotejo con varias preguntas. ¿Cuál de las preguntas extraídas de dicha lista se centra en que identifiquen secuencias argumentativas de sus exposiciones? ¿Listo? A ver. Ahí tenemos esta pregunta. Ya me están alcanzando respuestas. A ver. Ok, ya tengo respuestas. Muy bien, profesores. Profesores, miren, para los que me preguntaban por los aspectos formales, aquí, ¿qué aspecto formal encontramos? ¿Qué elemento formal encontramos en esta pregunta, profesores? ¿Qué elemento formal, qué recursos formales encontramos aquí en la pregunta? Encontramos, encontramos el subrayado, ¿no? Esta es forma. El Minedu lo ha subrayado, pero también ha puesto negritas. Estos son aspectos formales, ¿ya? Es la forma como te presentan un texto, así de simple. Ok, muy bien. La docente y los signos también que aparecen, ¿no? Utilizando los signos. Ha puesto las alternativas, las ha planteado como preguntas, ¿no? Entre otros, ¿no? La docente busca que los estudiantes autoevalúen sus exposiciones, ya, van a autoevaluarse. Para ello, perdón, ha elaborado una lista de cotejo con varias preguntas. ¿Cuál de las preguntas extraídas de dicha lista se centra en que identifiquen secuencias argumentativas? En que identifiquen secuencias
argumentativas en sus exposiciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que nos está dando el Minedu como, de alguna manera, palabras claves, digamos, es secuencias argumentativas, ¿no? Y esto es lo que nos va a dar un poco la idea, ¿no? Las secuencias argumentativas. Entonces, profesores, primero entender qué es una secuencia argumentativa. ¿Qué es una secuencia argumentativa? Porque para eso esto es lo que va a definir, ¿ya? Las secuencias argumentativas, primero, son estructuras, ¿ya? Son estructuras discursivas. Tiene que ver con la estructura de un texto y que sirven para presentar, desarrollar, ¿qué cosa? Argumentos. Argumentos. Y tú sabes que los argumentos tienen un propósito. ¿El propósito qué es? Persuadir. ¿Ya? Persuadir o convencer a la audiencia sobre un determinado punto de vista. ¿No? Persuadir sobre un punto de vista. Mira, entonces, es un conjunto, son estructuras discursivas que permiten presentar argumentos y que esos argumentos conllevan a lograr un propósito. ¿Cuál es? Persuadir, convencer. ¿Sobre qué? Sobre un punto de vista, pues, ¿no? Sobre un punto de vista, ¿no? En este caso. Muy bien, entonces, con esta breve explicación, porque eso lo vamos a ver en una clase, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Ya? Ya, me están dando como alternativa la B o la C. ¿Ya? Y efectivamente la A no es. ¿Basé los argumentos de mi texto oral en fuentes de información confiables? No, no. No tiene que ver básicamente con el tipo de información, si es confiable o no. Tiene que ver con las estructuras discursivas, ¿no? Cómo el autor presenta los argumentos. Cómo presenta los argumentos para persuadir y lograr ese propósito. ¿Quién tiene todo esto que te estoy explicando? ¿Qué alternativa tiene esta? ¿La B o la C? Presentar argumentos para persuadir y lograr ese propósito. Definitivamente, este, usé argumentos para persuadir este propósito y dejar clara mi postura. Mi postura es el punto de vista, pues, ¿no? Persuadir, acá está, los argumentos son los que se ha presentado en esto, ¿no? ¿Por qué no la C, profesores? Y mira que la C es un buen distractor, pero ¿por qué no es la C? Mira, organicé mis ideas utilizando conectores de orden. ¿Sobre qué se centra? ¿Sobre qué se centra la C? Dime, ¿qué va a mirar en la C? En ese criterio, ¿qué va a mirar? Habla del uso de conectores. ¿De acuerdo? Claro, sirve para organizar los argumentos, pero acá dice, organicé mis ideas, ¿no? Para mis argumentos utilizando conectores de orden a esto. Primero, que se está centrando en conectores, y conectores es forma, tiene que ver con la forma, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de secuencias argumentativas, yo te pregunto, ¿los argumentos tienen que ver con la forma o el contenido? Tiene que ver con el contenido. Tiene que ver cómo usa esos argumentos para lograr ese propósito, ¿no?
Es decir, la estrategia, pues, ¿no? La estrategia. Esa es cómo estructuró ese discurso para defender o plantear, ¿no? Una postura. ¿De acuerdo? La respuesta correcta es la alternativa C. ¿De acuerdo? Perdón, B. Alternativa B. Ahí está. Pregunta 8, profesores. Pregunta 8. A ver, esto ya lo conoces. Acciones más pertinentes. Profesor Ronald dice, profesor, facilito esto. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Listo? Ahí tienes. Tú ya conoces ese tipo de preguntas. Es un regalo del Minedo para ustedes. Para los maestros del grupo Auge, estos son regalos para ustedes. Y tienes que aprovechar estos regalos. Ah, acciones. La pregunta 6 fue la alternativa C. ¿De acuerdo? Muy bien, ya me están alcanzando respuestas. Ya me están alcanzando respuestas. ¿Ok? Si me hablan de acciones más pertinentes, el truco, la estrategia era con los verbos. ¿De acuerdo? Pero esos verbos tenían que tener relación con el constructivismo, es decir, que el estudiante haga, no el profesor, y tiene que ver con la retroalimentación, pero reflexiva. Es decir, que el profesor, para que el estudiante haga, el profesor debe generar reflexión. ¿Y cómo hace para que reflexione? Utiliza algunos verbos. ¿Cuáles, profesores? Preguntar, cuando el profesor les pregunta. Cuando el profesor les solicita. Cuando el profesor les pide. Cuando el profesor trabaja con ellos. Lee con ellos. Estos son los más pertinentes o más adecuados. Entonces, profesores, tú ya tienes. Dice, el docente pide ya. Luego les solicita, ¿no? Y luego les indica, mira, bien, bien, mal. No puede ser que el profesor le indique. Claro, la maestra Giovanna me dice, profesor, la pregunta 7 no me queda claro, porque la C también habla de argumentos, sí, lo que pasa es que en la C habla de argumentos. Dice, organicé mis argumentos utilizando, o sea, se centra en los conectores. O sea, lo que yo voy a ver como profesor es que se utilizó conectores de orden para organizar los argumentos, pero yo me centro en los conectores. ¿De acuerdo? Esa es forma. Excelente. Muy bien. La B. El docente pregunta. Excelente, el profesor le pregunta. Luego les pide. Y luego les solicita, mira, bien, bien, bien. Ojo, profesor, mira que no estoy leyendo nada más, ¿eh? Solamente veo verbos. Y con esto es suficiente. A ver, veo la otra alternativa. El docente evalúa junto con el resto, ya, evalúa junto. Ahí lo salvó, evalúa junto. Luego les pide, ya. Y luego el docente elabora nuevas. Ah, el profesor elaboró. No, pues aquí ya no. La respuesta. La respuesta correcta es la alternativa B. ¿De acuerdo, profesores? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, profesores? Hasta aquí. Mira, esta pregunta es un regalo para los maestros de Grupo Auge. Es un regalo. Lo único que tienes que hacer es leer nada más y leer correctamente, ¿no? Esto. Ahora, si tienes duda, tienes que recurrir lógicamente al texto, pues, ¿no? Claro que va a venir así, maestra Katy, porque estas preguntas son del Minedo. Estos que estamos presentando son de exámenes del Ministerio de Educación. Así lo presentan. Lo que pasa es que antes cuando tú no estabas en auge, te hacías un mundo, ¿no? Te parecía difícil.
Y claro, pues, porque la mayoría de profesores que no conocen estos trucos, ¿no? Lo que están viendo es leer la información y a ver si tiene que ver con lo que está pidiendo, recordar el marco teórico, el marco disciplinar, ¿no? Y recordar, a veces no me acordaba, "Uy, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué dice la teoría? Claro, y estoy seguro que lo que les están enseñando en el módulo de pedagogía les está sirviendo mucho. Pero lo que yo les muestro es una estrategia como una estrategia que te va a hacer el examen mucho más sencillo y que tiene que ver con la forma. A eso yo, ¿no? A eso yo me siento, ¿de acuerdo? Promedio de 3 horas del examen me traen, ¿no? De acuerdo. Perfecto, profesores. Bien, continuamos. Excelente. Entonces, continuamos. Vamos con la pregunta 9. La pregunta 9. Ahí tienen la pregunta. Vamos a leer la pregunta, ¿no? Vamos a leer la pregunta. Raúl, un estudiante que presenta ceguera, se ha integrado, ojo, se ha integrado al grupo de primer grado. A pesar de que se realizó un proceso inicial de sensibilización en el grado, los docentes han notado que los estudiantes evitan incorporar a Raúl en sus actividades. Mira, aquí hay un problema de discriminación, ¿no? O sea, los estudiantes, acá está el problema, evitan incorporar a Raúl en sus actividades. Incluso un docente ha escuchado a un estudiante decir, no haga grupo con Raúl. Como no ve, pienso que no podrá hacer bien las tareas. Ante esta situación, los docentes buscan que los estudiantes cuestionen estereotipos en torno a las personas con ceguera. Esto quieren. Este es el propósito. Que los estudiantes cuestionen estereotipos en torno a personas con ceguera. Porque ellos dicen, ah, no, como no ve, no pueden hacer tarea, no pueden hacer nada. Eso es lo que está diciendo. Entonces, los docentes quieren que se cuestionen ahí, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones, cuál de las siguientes actividades es pertinente para este propósito? ¿Para qué propósito? ¿Cuál es el propósito, profesor, que me está hablando? El propósito es que los estudiantes cuestionen estereotipos. Excelente, maestra Marianela. Oye, profesor, esta pregunta lo analizamos también el día lunes con el maestro. Excelente. O sea que ya ustedes tienen ahí ya una referencia. Y ojo, profesor, puede ser que tú ya hayas trabajado esta pregunta, pero a veces los nervios te traicionan. A veces la memoria es volátil y lo he trabajado, pero ay, no me acuerdo cuál era la respuesta, ¿no? Pero más allá de memorizarte la respuesta, lo que aquí en Auge tratamos de hacer, por ahí dice el profesor, yo no me acuerdo, es cierto, pero yo no me acuerdo, ya. Por eso te digo, más allá de memorizar, es tener el truco, es conocer qué hacer ante una pregunta como tal. Porque el minero lo que te va a hacer es cambiar algunas alternativas. Te va a cambiar alguna pregunta, alguna palabra de la pregunta. Eso es lo que va a hacer. Y entonces tú vas a tener que saber la estrategia, cómo resolver esta pregunta. Y entonces, si tú me dices, profesor, esto lo hemos visto eh, en el día lunes, entonces yo voy a estar leyendo respuestas correctas y quiero ver si es que me están dando la respuesta correcta, ¿no? Ok, ya el maestro Hugo se acuerda hasta lo que dijo el profesor. Ya, excelente. Esa es la idea. Por eso que si está así, esto es fresquito, fresquito nomás, ¿no?
lo que se está poniendo en auge son preguntas que te vienen en el examen, te van a venir en el examen, y entonces tú vas a hacer el examen habiendo repasado hace breve nomás todas estas preguntas. Mira, esa es la ventaja. Y te aseguro que muchas preguntas van a venir iguales o parecidas, ¿no? Excelente. Muy bien. Y miren, a- como ustedes dicen, lo han revisado, pero hay algunas respuestas que están diferenciándose de la respuesta correcta. O sea, por eso les decía, a veces la memoria es frágil, ¿no? Y básicamente la idea aquí es que tú te aprendas no la respuesta, sino te aprendas la estrategia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este tipo de problemas, cuando me hablan del propósito, este propósito tiene un papel muy importante y tú tienes que localizar cuál es el propósito de esa actividad que te están pidiendo. Profesor, el propósito es que los estudiantes cuestionen estereotipos en torno a las personas conseguidas. ¿De acuerdo? Ahora, mira. Ah, perfecto. Voy a explicar. De acuerdo. Sí, mejor. Vamos a hacer la retroalimentación también. Ya el profesor les ha dado también su explicación y ha quedado claro, ¿no? Y yo voy a complementar, ¿no? Para que quede también igual de claro con ustedes, ¿ya? Muy bien, profesores. Cuando tú veas ese tipo de preguntas que te hablan de un propósito, siempre que te piden, miren, siempre que te dicen actividad o acción pedagógica o pertinente, siempre que te pidan esto es porque hay un problema y el problema lo tienes ahí mismo, ¿no? Mira acá, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para lograr este propósito? El propósito aquí era que, en este caso, buscaban promover la participación de estudiantes en la construcción de normas. Pero mira, esto no lo habíamos leído porque la pregunta estaba sencilla. Salía por este truco. Ahora, la cuestión aquí también hay que ir mirando, ¿no? La pregunta. Por eso es importante la pregunta. Entonces, mira, ve, si me hablas de un propósito, tú tienes que mirar ese propósito, ese problema, o es, ¿no? La intención. Aquí es que los estudiantes cuestionen estereotipos en torno a las personas conseguidas. Ahora, mira lo que dice, vamos a ir analizando. Profesor, acá dice pedir, solicitar, mostrar, ¿no? Eh, aplico el truco? Puede ser, pero, vas a aplicar el truco si es que logras el propósito. O sea, aplicas el truco y vas a marcar ese si es que logra el propósito que te están pidiendo. Si no lo logra, tendré que recurrir. Recuerda, a ver, recuerda, profesor, mira, una cosa es que te diga actividad más adecuada, ¿no? Y otra cosa es que te digan adecuada nada más, o pertinente. Si te dicen más adecuada, ese más adecuada tiene que ver con la retroalimentación. ¿Qué tipo de retroalimentación crees, profesor? ¿Qué tipo de retroalimentación crees que es la más adecuada? De los tres tipos de retroalimentación, ¿cuál crees que es la más adecuada? ¿La básica o elemental? ¿La descriptiva o la reflexiva? Por supuesto, la reflexiva. ¿De acuerdo, profesor? Pero si no te dicen más adecuada, si nomás te dicen adecuada o pertinente, puede que no necesariamente tenga esta forma de retroalimentación. Recuerda, voy a anotarte por acá. Retroalimentación. Hay tres tipos. Hay la retroalimentación
básica o elemental. ¿Cuándo? Cuando el profesor dice, muy bien, excelente trabajo. Esa es la correcta, respuesta correcta. Esa es la básica, no te dice más nada. Esa es la reflexión básica. La otra forma de retroalimentación es la descriptiva. Retroalimentación descriptiva. La retroalimentación descriptiva es cuando el profesor ya le dice qué hizo bien y qué hizo mal, o qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer. Es decir, el profesor él le dice, el profesor le comenta, le explica, le señala. ¿De acuerdo? Y la otra retroalimentación es cuando el profesor no le dice. Desde el enfoque constructivista, profesor, el estudiante debe descubrir, y el profesor mediar para que él reflexione. Entonces, hablamos de una retroalimentación reflexiva. Entonces, si me dicen, ojo, es pertinente, no necesariamente tú vas a ubicar los verbos. ¿De acuerdo? En esta parte, no necesariamente tú vas a aplicar el truco y te vas a tener que marcar necesariamente pedir, solicitar, preguntar, no necesariamente, porque la pregunta no te está diciendo más adecuada o más pertinente. Podría ser otro verbo que sea de una retroalimentación descriptiva, podría ser, pero no pierdas de vista el propósito de la pregunta que te está permitiendo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú lees qué actividad, cuál de las siguientes actividades es pertinente, no me dice más. Entonces, el verbo que yo voy a marcar, mira, si no, yo descartaría la C. ¿Te das cuenta? Yo hubiera descartado la C porque le está mostrando. Pero, ojo, la pregunta no me dice más pertinente. O sea que cabe la posibilidad de que un verbo de la retroalimentación descriptiva puede ser la respuesta, siempre y cuando cumple el propósito. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, profesor? Yo quiero que me entiendas esta parte, ¿ya? Más adecuado, más pertinente, necesariamente tiene que ser un verbo de retroalimentación reflexiva. Pero si me están diciendo pertinente, adecuada nada más, puede ocurrir que esta tenga que ver con cualquier otro verbo también. Pero la otra cosa es que cumple el propósito. Siendo así, claro, maestra Berta, pero dice, ¿no es mejor marcar la más adecuada? Sí, pero cuando el Minedu te da la más adecuada, te va a dar el verbo de la reflexiva. Pero si te dice no, si te dice que, bueno, si te dice es adecuada, puede que el verbo no sea de la reflexiva, puede ser de la descriptiva. Porque igual, esas tres formas son formas de retroalimentar. ¿De acuerdo? Lógicamente que el mejor, pues, ¿no? El maestro José nos dice, profesor, ya me confundí. Maestro, la cuestión es la siguiente. Cuando tú veas cuál de las siguientes acciones es más adecuada, entonces hablamos que el verbo debe ser pedir, solicitar, no trabajar con él. Pero si me dice que cuál de las acciones es adecuada, me están pidiendo cualquiera de los verbos, de las acciones, pero hay que ver el propósito. Y aquel propósito es que ellos, los estudiantes, reflexiones, cuestionen esos estereotipos en torno a las personas con ceguera. Entonces, siendo así, la respuesta, mira lo que dice la alternativa. La, la alternativa A nos dice, pedir a los estudiantes que con los ojos vendados realicen diversas actividades que son cotidianas en la institución educativa, como desplazarse en el aula, jugar en el patio, trabajar en equipo, entre otros. Luego, solicitarle que individualmente describan cómo se sintieron durante esta experiencia. B. Solicitarle a los estudiantes que a partir de la observación del espacio público identifiquen las condiciones que tienen que enfrentar las personas con ceguera para movilizarse en la localidad. Luego, pedirles que redacten una propuesta que favorezca
al desplazamiento con mejores condiciones. Y la C, mostrar a los estudiantes resúmenes de biografía de personas que presentan ceguera y que han contribuido en el campo, ¿no?, del arte, entre otros. Luego, orientarlos en el análisis de las características del entorno que influyeron positiva o negativamente para el desarrollo de las personas. Definitivamente, si lo que quieren es que cuestionen esos estereotipos, aquí la respuesta correcta es la alternativa C, ¿no? Porque aquí sí ellos van a tomar como punto de partida, ¿no?, esas contribuciones, porque ellos piensan de que no pueden hacer nada, los ciegos, pero aquí le están mostrando ejemplos de personas que han contribuido a la ciencia, al arte y que iban a analizar esas características de ese entorno que influyeron, y ahí está la tarea, y ahí viene digamos, el mensaje a ellos, ¿no? Cómo el entorno influye positiva o negativamente. Y ahí ellos se van a dar cuenta que si están pensando de manera negativa, no lo van a ayudar esas personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos plantear eso. Profesores, excelente. Entonces, definitivamente, el día de hoy hemos venido a aprender. Miren, se nos ha pasado el tiempo, les dije, pero yo creo que eh, ha sido muy provechoso, ha sido muy provechoso trabajar eso, ¿no? Muy bien. Las preguntas que han quedado pendientes de las siguientes, yo las voy a programar para el día sábado, porque el de mañana está sobre el sentido global del texto, ¿no? Que es un tema también muy, muy interesante y muy clave, porque son preguntas fijas también, ¿no? Y que vamos a tener que trabajarlo, ¿de acuerdo? Las preguntas que queden, entonces, el día sábado lo vamos a desarrollar. Listo, profesor. Claro, tenemos que trabajar las preguntas fijas. Tenemos que trabajar las preguntas fijas. ¿De acuerdo? Muy bien. Un agradecimiento a cada uno de ustedes a nombre del grupo.